La catedral de San Benito yacía envuelta en una penumbra casi palpable. Los vitrales, que durante el día irradiaban colores vibrantes, ahora eran solo sombras vacías, cubiertas por el resplandor tenue de las velas. El padre Joaquín, de rostro surcado por años de fe y dudas, se arrodilló frente al altar. En sus manos, un crucifijo de plata que parecía pesar más de lo habitual. Esa noche, el ritual no era como los otros. Un hombre joven, atado a una silla de madera, retorcía su cuerpo como si el peso de algo invisible lo aplastara. Sus ojos, completamente blancos, derramaban lágrimas mezcladas con sangre. Joaquín murmuraba las palabras sagradas con precisión, pero algo estaba mal. Un escalofrío reptaba por su espalda y su pecho se apretaba con una presión insoportable. Cuando pronunció el nombre de Cristo, un grito inhumano llenó la nave, seguido de un viento helado que extinguió todas las velas. El sacerdote jadeó, sintiendo un dolor punzante en el corazón. Algo, o alguien, parecía mirar directamente dentro de su alma. «Que Dios me ampare», susurró, sin saber que esa sería la última oración sincera que pronunciaría. El eco del grito aún resonaba en los muros de piedra cuando el cuerpo del joven se desplomó, inerte como una marioneta sin hilos. Joaquín retrocedió con las manos temblorosas. La cruz de plata cayó al suelo con un tintineo metálico. «Habla, ¿qué eres?», demandó, aunque su voz traicionaba su miedo. Un susurro emergió del cuerpo caído, un murmullo que no parecía humano. Joaquín se acercó con cautela, solo para ver cómo los ojos del joven se abrían de golpe, ahora teñidos de un negro absoluto. «No soy lo que piensas, pero ahora tú tampoco lo serás». Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo arrojó al suelo. Su pecho ardía como si 1000 cuchillas lo atravesaran, mientras un rugido ensordecedor llenaba su cabeza. Al intentar levantarse, vio su reflejo en un charco de sangre. Sus ojos brillaban como los de un animal. El amanecer encontró a Joaquín en el suelo frío de la catedral, con el cuerpo bañado en sudor y un inexplicable sabor metálico en la boca. La luz del sol que atravesaba los vitrales le resultaba insoportablemente intensa, como si agujas de fuego perforaran sus ojos. Se tambaleó hasta el altar y observó sus manos. La piel parecía áspera, con una textura casi animal. Los sonidos a su alrededor eran ensordecedores. Escuchaba el zumbido de una mosca a metros de distancia y el crujir de los bancos de madera bajo el peso de los fieles que comenzaban a entrar para la misa matutina. Trató de calmarse, pero el leve aroma de sudor y perfume que desprendían los parroquianos provocaba un extraño y perturbador deseo en su interior. Sentía hambre, pero no una hambre común, sino una que le retorcía las entrañas con un ansia que desconocía. Joaquín evitaba las miradas de los feligreses mientras cruzaba la nave central de la catedral. Sus pasos resonaban como tambores en su mente, y cada rostro parecía mirarlo con sospecha. Algo había cambiado en él y lo sabían. Al llegar al confesionario, se encerró con un golpe seco. A través de las delgadas paredes de madera, escuchaba las confesiones de los fieles con una nitidez inquietante. Cada respiración, cada latido. Una mujer comenzó a hablar, pero Joaquín apenas escuchaba las palabras. Su atención estaba fija en el pulso que latía en su cuello, un tambor hipnótico que hacía que su boca se secara y sus manos temblaran. Cerró los ojos, apretando los dientes mientras sus uñas rasgaban la madera. Un pensamiento oscuro lo atravesó como un rayo. ¿Y si cedía? ¿Y si dejaba de luchar? Un grito interior lo trajo de vuelta. Tenía que controlarse, por ahora. Aquella noche, Joaquín se desplomó en su cama, exhausto pero incapaz de encontrar descanso. Cuando el sueño finalmente lo venció, se vio sumido en un mundo de sombras y sonidos animales. Estaba en un bosque oscuro, donde los árboles se alzaban como colmillos contra un cielo sin estrellas. Corría descalzo, sintiendo cada rama y piedra bajo sus pies desnudos. En la distancia, un aullido profundo resonó, haciéndole detenerse.
Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Una figura apareció entre los arbustos, un ciervo, majestuoso y vulnerable. Antes de que pudiera cuestionarlo, su cuerpo se movió por instinto. Corrió hacia el animal con una velocidad que no reconocía como suya. Saltó, derribándolo con fuerza. Sus manos, ahora garras, rasgaron la carne mientras su boca se llenaba de sangre caliente. Despertó jadeando, el sabor metálico aún presente en su lengua. Joaquín apenas había tenido tiempo para recomponerse tras la pesadilla cuando un mensaje urgente llegó a la catedral. El obispo Herrera haría una visita inesperada. Era un hombre de figura imponente, con ojos que parecían perforar las almas. Mientras lo recibía, Joaquín sintió un escalofrío recorrer su columna. «Padre Joaquín, he oído rumores, cambios en su comportamiento», dijo el obispo, sus palabras suaves pero cargadas de insinuación. Joaquín intentó desviar el tema, pero Herrera no se inmutó. Dio un paso hacia él, su sombra cubriendo al sacerdote. «¿Sabe lo que está ocurriendo dentro de usted?», preguntó, su tono ahora más oscuro. «Es inútil resistirse. La bestia siempre gana». El obispo le entregó un pequeño libro de cuero desgastado. Al abrirlo, Joaquín vio símbolos extraños y relatos de antiguas maldiciones. Herrera sonrió y susurró: «Cuando llegue el momento entenderá». Joaquín sintió que su destino estaba sellado. En los días siguientes a la visita del obispo Herrera, Joaquín comenzó a notar cambios que no podía ignorar. Sus manos, siempre firmes durante la misa, ahora temblaban incontrolablemente, y las uñas, antes cuidadas, habían comenzado a alargarse, negras y curvas como garras. Una tarde, mientras se lavaba en el lavabo de piedra de su cuarto, sintió un dolor agudo en la espalda. Al quitarse la sotana, vio con horror que su piel se rasgaba en líneas irregulares, como si algo debajo estuviera tratando de salir. Bajo las grietas, los músculos pulsaban con un tono rojizo, brillante y antinatural. Cada vez que intentaba rezar, las palabras parecían ahogarse en su garganta. Las cruces en la catedral parecían observarlo con juicio, y el olor del incienso le provocaba náuseas. Su reflejo en el espejo era apenas reconocible. Lo que veía no era un hombre, sino algo incompleto. La misa del domingo estaba llena. Los fieles cantaban con fervor, pero Joaquín apenas podía concentrarse. El eco de las voces se mezclaba con un sonido sordo en su cabeza, un latido constante, insistente. No era su corazón, sino algo más oscuro, algo que lo llamaba. Mientras elevaba la hostia, el aroma del sudor, del aliento, de la vida misma de los parroquianos lo golpeó como una tormenta. Su mirada se fijó en un joven de la primera fila, su cuello expuesto y pulsante. Joaquín sintió que las garras se clavaban en la palma de su mano, luchando contra un impulso que lo obligaba a lanzarse sobre él. De repente el cáliz resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo, rompiendo el silencio. Las miradas se clavaron en él. Sin decir palabra, huyó al confesionario, cerrando la puerta con fuerza. Allí, en la oscuridad, supo que la batalla interna estaba lejos de terminar. Encerrado en la penumbra de los archivos de la catedral, Joaquín buscaba respuestas entre los polvorientos tomos y pergaminos olvidados. Cada página revelaba fragmentos de historias oscuras, relatos de hombres santos que enfrentaron fuerzas malignas y sucumbieron. Finalmente, encontró un manuscrito que parecía llamarlo. Era un diario viejo, con la firma de un tal obispo Gregorio, datado hace más de 2 siglos. Lo que leyó heló su sangre. Gregorio había utilizado a hombres malditos, transformados en bestias por rituales oscuros, como verdugos para eliminar a los enemigos de la Iglesia. Los detalles eran explícitos: transformaciones brutales, garras y dientes desgarrando carne. Pero lo peor fue leer una frase escrita al margen en una caligrafía diferente. El ritual siempre requiere un sacerdote puro, uno que resista hasta que deje de hacerlo.
Joaquín dejó caer el libro, sus manos temblando. Ahora comprendía, él era solo una pieza en un juego diabólico. El descubrimiento del diario no dejó espacio para dudas. Joaquín entendió que su transformación no era un accidente, sino una conspiración meticulosamente planeada. Los textos hablaban de un ritual diseñado para forzar una maldición en un alma pura, vinculándola a la carne y al instinto animal. El obispo Herrera había sido el ejecutor de ese ritual, y Joaquín su víctima elegida. La misa, los rezos, incluso el exorcismo, no habían sido más que una fachada para encadenarlo a un destino que no pidió. Desesperado, Joaquín regresó al altar y enfrentó el crucifijo. Lo levantó con ambas manos, pero en lugar de consuelo, sintió un ardor insoportable. La cruz le quemaba la piel como si fuera ácido. Gritó, lleno de rabia y miedo. Mientras observaba las marcas en sus manos, entendió que la iglesia, la institución que había jurado servir, era ahora su enemigo. Joaquín se aisló en los días siguientes. Cerró las puertas de la catedral y dejó de atender a los fieles. Su única compañía eran las sombras que parecían alargarse en las noches cada vez más frías. Dentro de su pecho, la batalla era constante. La fe contra el instinto, la humanidad contra la bestia. Se sentaba frente al altar durante horas, mirando el crucifijo con ojos que ya no reconocía como humanos. El hambre crecía dentro de él, una sed insaciable que ningún alimento podía aplacar. Oía voces en su mente, susurros que le pedían ceder, abrazar su nueva naturaleza. En las madrugadas, se sorprendía a sí mismo rondando los pasillos oscuros, sus sentidos agudizados, buscando algo o alguien, pero siempre se detenía, luchando contra el deseo. Cada noche la lucha se hacía más difícil. La luna llena se acercaba, y Joaquín sabía que no tendría fuerzas para resistirla. La luna llena ascendió como un ojo vigilante sobre la catedral, bañando sus muros de piedra en una luz pálida. Joaquín se encerró en la cripta, su último refugio, con las puertas aseguradas por cadenas que apenas lograron contener sus temblores. Pero algo profundo y primitivo en su interior sabía que eso no sería suficiente. El dolor llegó como un relámpago. Sus huesos comenzaron a crujir y realinearse en ángulos imposibles. Gritó, pero su voz se convirtió en un aullido ronco. Su piel se rasgó en líneas rojas y bajo ella emergió una nueva capa, gruesa, dura, salpicada de un pelaje oscuro. La transformación fue un espectáculo de horror puro. Cada músculo se tensó, cada articulación se rompió y reformó. Cuando el proceso terminó, Joaquín ya no era un hombre. Era una criatura salvaje. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable. Y entonces, la bestia rugió, anunciando su liberación. La bestia emergió de la cripta, sus garras rasgando las pesadas puertas de madera como si fueran papel. Joaquín, ahora prisionero en su propio cuerpo, podía sentir la euforia primitiva de la criatura que lo dominaba. El aire nocturno estaba cargado de olores, tierra húmeda, animales lejanos y sangre. Se adentró en el bosque cercano, su cuerpo moviéndose con una agilidad sobrenatural. Cada sonido, desde el crujir de una rama hasta el susurro del viento, era como un faro que lo guiaba. Entonces lo vio, un ciervo solitario, pastando bajo la luz de la luna. La criatura no dudó. Saltó sobre su presa con una brutalidad que hizo eco en el silencio del bosque. Las garras se hundieron en la carne, los colmillos desgarraron sin piedad. Joaquín, atrapado en esa vorágine, sintió una mezcla perturbadora de placer y repulsión. Cuando la cacería terminó, la bestia alzó la cabeza y aulló hacia la luna. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. Joaquín despertó desnudo, en el suelo del bosque, su cuerpo cubierto de sangre seca y trozos de carne que no pudo reconocer. Su mente era un torbellino de imágenes fragmentadas. El ciervo, sus ojos llenos de terror, el sonido de los huesos al romperse y el placer animal que lo había consumido.
Miró sus manos, ahora humanas, pero con restos de sangre incrustados, bajo las uñas. Sentía un vacío en el pecho, una mezcla de culpa y una oscura satisfacción que lo horrorizaba. Trató de levantarse, pero sus piernas temblaban, como si aún estuvieran ajustándose a su forma original. Regresó a la catedral, tambaleándose, evitando ser visto. Al llegar, se lavó frenéticamente, pero el agua fría no podía borrar la sensación de lo que había hecho. Joaquín sabía que no podía seguir ignorándolo. La bestia no era un extraño, era una parte de él. La culpa y el terror corroían a Joaquín, pero no podía seguir en silencio. Sabía que la raíz de su maldición residía en el obispo Herrera. Con el corazón acelerado y los ojos inyectados de una mezcla de rabia y desesperación, irrumpió en el despacho del obispo al anochecer. Herrera, sentado tras un escritorio, tallado en madera oscura, lo recibió con una sonrisa sombría. «Padre Joaquín, veo que finalmente ha comprendido su propósito», dijo con voz pausada, sin rastro de sorpresa. «Usted me maldijo, manipuló mi fe, mi vida, para sus propios fines», rugió Joaquín acercándose con pasos firmes. El obispo se levantó lentamente, su sombra alargándose en la tenue luz de las velas. «No es una maldición, Joaquín, es un don. La iglesia necesita herramientas, y tú eres la más perfecta de todas». El sacerdote sintió un calor extraño en su pecho. Herrera sabía más de lo que admitía, y no planeaba detenerse. Joaquín salió del despacho del obispo con el alma pesada, y las palabras de Herrera resonando en su mente. «Un don», había dicho, pero todo en su ser le gritaba que aquello era una condena. Esa noche, mientras vagaba por las calles desiertas, fue interceptado por un hombre encapuchado que parecía haberlo estado esperando. «Padre Joaquín, sé lo que eres, y sé cómo detenerlo», dijo el desconocido con una voz grave y cansada. Hombre se presentó como Mateo, un ex lobisomem que había logrado suprimir la maldición con un ritual antiguo, aunque no sin consecuencias. Joaquín escuchó con atención mientras Mateo hablaba de los horrores de la transformación y del poder corrupto que el obispo ejercía sobre otros como él. «Si quieres destruir a Herrera, necesitarás más que fe. Necesitarás aceptar lo que eres y usarlo en su contra». Joaquín dudó, pero sabía que no podía hacerlo solo. Las palabras de Mateo resonaban en la mente de Joaquín mientras regresaba a la catedral. Cada vez le resultaba más difícil ignorar los cambios que su cuerpo sufría. Las transformaciones ya no esperaban a la luna llena. En los momentos de rabia o miedo, sentía sus huesos estremecerse, sus garras asomar. Una tarde, mientras intentaba rezar frente al altar, sintió un ardor en las manos. Al mirarlas, vio cómo las uñas comenzaban a alargarse involuntariamente. El dolor en sus huesos era insoportable, como si algo dentro de él estuviera ansioso por salir. El olor del incienso le provocaba náuseas, pero lo que lo atormentaba más era el eco de sus pensamientos. Cada vez se volvían más primitivos, más instintivos. En sueños, ya no veía rostros humanos, solo presas, carne, sangre. La bestia dentro de él no solo crecía, sino que comenzaba a tomar el control, incluso a la luz del día. Una noche, mientras el viento aullaba entre los vitrales rotos de 1100 y la catedral, Joaquín escuchó un sonido que lo congeló, un aullido distante, largo y profundo, que parecía atravesar el tiempo y el espacio. No era humano, pero tampoco del todo animal. Algo en su interior respondió, un impulso que no pudo contener. Sin darse cuenta, se encontró siguiendo el sonido, caminando descalzo por el bosque bajo la luz pálida de la luna. Cada paso lo acercaba a un claro, donde un círculo de lobisones se alzaba alrededor de una hoguera rugiente. Sus ojos brillaban con un rojo feroz, y sus cuerpos, mitad hombre, mitad bestia, se movían con un poder inquietante. En el centro del círculo estaba Herrera, imponente y controlando la escena con una autoridad aterradora. Joaquín sintió cómo la conexión con ellos lo atraía, pero también cómo un abismo de horror lo separaba. «Bienvenido, Joaquín», dijo Herrera,
con una sonrisa cruel. Ahora eres uno de nosotros. Joaquín regresó a la catedral con el eco del aullido aún resonando en su mente. La reunión con la manada había dejado claro que el obispo Herrera no solo planeaba controlarlo, sino usarlo como parte de su red de terror. Sin embargo, Joaquín no pensaba ceder sin luchar. Durante días, exploró los rincones oscuros de la catedral en busca de armas antiguas y reliquias olvidadas. Entre los escombros, encontró una cruz de plata ennegrecida, dagas bendecidas y un libro de exorcismos que contenía símbolos y rituales diseñados para purificar. Pero también halló algo más. Un frasco de aceite sagrado que podía ser inflamable, un arma potencial contra las criaturas. Mateo lo visitó en secreto y trazaron un plan para enfrentar a Herrera y su manada. La clave no es matarlos, sino destruir su control sobre ti primero. Si la bestia dentro de ti se libera, usarás su fuerza contra ellos, dijo Mateo. Joaquín sabía que la lucha no sería solo física, sino espiritual. La noche previa al enfrentamiento, Joaquín se encerró en su cuarto, donde solo la luz temblorosa de una vela iluminaba la oscuridad. Frente a él estaba un pergamino en blanco y una pluma, temblorosa en su mano. Necesitaba escribir, confesar, liberar lo poco que quedaba de su alma humana antes de que la bestia lo reclamara por completo. Soy un hombre de fe, pero mi fe ha sido traicionada. Mi cuerpo es ahora una prisión, y mi mente, un campo de batalla. Cada día pierdo un poco más de lo que era. ¿Es esto un castigo, una prueba o una condena eterna? Si alguien lee estas palabras, sepan que luché. Quizás no gané, pero lo intenté. No permitas que la oscuridad se apodere de ti como lo hizo conmigo. Firmó la carta con manos que ya no parecían suyas. Sabía que al amanecer no habría vuelta atrás. La luna llena se alzó como un presagio mientras Joaquín esperaba en la nave principal de la catedral. Las sombras danzaban en los vitrales rotos, y el aire estaba cargado de un silencio tenso. Había preparado todo: trampas con las cadenas consagradas, aceite sagrado listo para ser encendido, y la cruz de plata, ahora envuelta en telas para evitar que quemara su piel. No tuvo que esperar mucho. Un estruendo rompió el silencio cuando las puertas de la catedral fueron derribadas. Herrera entró primero, seguido de su manada. Las criaturas se movían como sombras vivientes, sus ojos brillando con hambre y violencia. Esto no es una lucha, Joaquín. Es tu destino, dijo Herrera con una calma inquietante, extendiendo los brazos hacia él. No soy tu herramienta, respondió Joaquín, encendiendo una línea de aceite que envolvió el altar en llamas. La batalla había comenzado. Las llamas crepitaban alrededor del altar, proyectando sombras grotescas sobre los muros de la catedral. Herrera sonrió con una serenidad aterradora mientras los lobisones rugían y avanzaban hacia Joaquín. Con la cruz de plata en una mano y una daga bendecida en la otra, Joaquín enfrentó a la primera criatura que se lanzó sobre él. La daga atravesó su pecho, y el grito de la bestia resonó como un lamento infernal. Pero no había tiempo para respirar. Otra figura se abalanzó, y Joaquín apenas logró esquivar, sintiendo las garras rozar su costado. El obispo observaba desde las sombras, como un maestro que disfruta de su obra. ¿Ves, Joaquín? Esto es lo que eres, lo que siempre debiste ser. Las palabras alimentaron su furia. Joaquín sintió como la bestia dentro de él rugía, pidiendo salir. Por primera vez, decidió dejarla tomar el control. El dolor fue insoportable, pero Joaquín no lo resistió. Dejó que la bestia dentro de él rompiera sus cadenas. Su cuerpo se transformó en medio del caos. Garras emergieron de sus manos, sus huesos se realinearon con un crujido escalofriante, y su rostro se alargó en un hocico lleno de colmillos. Ahora era uno de ellos, pero con una fuerza que no controlaba del todo. La manada vaciló al ver la transformación, pero Herrera sonrió. Finalmente has aceptado tu destino. Ahora estás completo. Joaquín respondió con un rugido que sacudió los muros de la catedral. Se lanzó sobre los lobisones con una ferocidad desatada, desgarrando,
y destrozando. La sangre salpicaba las paredes mientras las criaturas caían, una a una. Al llegar a Herrera, la lucha se volvió brutal. Las garras chocaron contra la cruz de plata que Joaquín aún sostenía, quemándole la carne mientras la fuerza de la bestia lo impulsaba a atacar sin piedad. Mientras Joaquín y Herrera luchaban bajo la luz vacilante de las llamas, un rugido inesperado detuvo el enfrentamiento. Uno de los lobisones, un imponente ser de pelaje oscuro, avanzó hacia Herrera. Sus ojos no reflejaban sumisión, sino desafío. «Basta», gruñó, con una voz que aún retenía vestigios de humanidad. «No somos tus esclavos, Herrera». Obispo giró sorprendido, y la tensión en su rostro dejó ver algo que Joaquín jamás pensó posible. Miedo. «¿Tú también, Samuel?», preguntó Herrera con una mezcla de furia y decepción. El lobizón asintió y con un salto atacó al obispo. Herrera intentó defenderse con un golpe de su bastón consagrado, pero la traición había roto el control que ejercía sobre la manada. Varios lobisones se unieron al ataque, desgarrando su figura imponente. Joaquín, observando la escena, sintió un instante de alivio, pero también un vacío que lo llenó de incertidumbre. En el caos de la rebelión, Herrera, aunque herido, aún tenía fuerza para resistir. Con un rugido de rabia, lanzó un golpe devastador que envió a Samuel contra un muro, dejándolo inmóvil. La manada dudó, y Herrera se giró hacia Joaquín, sus ojos ardiendo con un poder oscuro. «Ellos no son nada sin mi voluntad. Tú, Joaquín, podrías ser el alfa, pero primero debes destruirme», gruñó Herrera, avanzando hacia él. Joaquín sintió el peso de la cruz de plata en su mano. Cada contacto con el objeto quemaba su carne, pero supo que era su única arma. La bestia dentro de él rugió, impulsándolo hacia adelante. Con un salto cargado de furia, hundió la cruz en el pecho de Herrera. El obispo gritó, no de dolor, sino de puro odio, mientras la plata ardía en su carne. Joaquín sintió su propia piel quemarse, pero no soltó la cruz hasta que Herrera dejó de moverse. La catedral quedó en silencio, salvo por el sonido del fuego consumiendo los restos de la batalla. El cuerpo de Herrera yacía inmóvil frente al altar destruido, su rostro congelado en una expresión de furia eterna. Joaquín, aún transformado, permanecía de pie junto a él, con la cruz de plata todavía humeando en su mano. Sus garras estaban cubiertas de sangre, y el olor metálico impregnaba el aire. La manada lo observaba en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y respeto. Algunos retrocedieron, otros se arrodillaron, pero Joaquín no se sentía un líder. Sentía un vacío en el pecho, como si la victoria le hubiera costado lo último de su humanidad. El fuego consumía los bancos y las reliquias, llenando la catedral de humo. Joaquín miró hacia el crucifijo ennegrecido que aún colgaba sobre el altar. ¿Qué quedaba de él? ¿Era un hombre, un monstruo o algo peor? Con pasos pesados, abandonó la catedral, dejando atrás el altar de su propia condena. El bosque recibía a Joaquín con su oscuridad implacable. Sus pasos eran lentos, pesados, como si cada uno lo arrastrara más lejos de lo que alguna vez fue. La sangre de Herrera seguía impregnando sus garras, y el ardor de las quemaduras por la cruz era un recordatorio de su sacrificio. Pero dentro de él, algo luchaba por mantenerse vivo. Un pequeño destello de humanidad que no se apagaba. Se detuvo en un arroyo cristalino y miró su reflejo. Ya no era el hombre que había sido, pero tampoco era completamente una bestia. Sus ojos brillaban con un tenue rastro de conciencia, un eco de la fe que alguna vez lo definió. Sin embargo, ese momento de paz fue breve. Un rugido bajo y familiar resonó en el aire, recordándole que su maldición aún vivía. La sed de sangre no se había extinguido. Joaquín cerró los ojos. La lucha no había terminado. El rugido que llenó el aire fue un recordatorio brutal de que la victoria sobre Herrera no había roto el ciclo. Joaquín, de pie junto al arroyo, sintió cómo la bestia dentro de él despertaba, hambrienta y ansiosa por dominarlo. Intentó concentrarse, recordando los rostros de las personas que
Había protegido las vidas que alguna vez trató de guiar con fe, pero esas imágenes eran borrosas, reemplazadas por el recuerdo de carne desgarrada y sangre tibia en su lengua. El viento trajo consigo un aroma familiar. Miedo. En el bosque cercano, alguien corría, y cada fibra de su cuerpo reaccionó. Sus músculos se tensaron, sus garras comenzaron a alargarse, y su respiración se aceleró. Luchó contra el impulso, pero era inútil. Sabía que la bestia no era algo que pudiera eliminar, era parte de él. Y cada noche, la llamada sería más fuerte. La persecución comenzó antes de que Joaquín pudiera detenerse. Sus piernas se movían con fuerza inhumana, atravesando el bosque como una sombra entre los árboles. El olor a miedo lo guiaba, una fragancia intoxicante que eclipsaba cualquier pensamiento racional. La víctima, un joven campesino, corría en vano. Joaquín podía oír cada latido de su corazón, cada jadeo desesperado, cada crujido de las hojas bajo sus pies. Cuando finalmente lo alcanzó, el chico cayó al suelo, girándose para enfrentar lo que él no podía comprender. Joaquín se detuvo, temblando. Sus garras estaban a centímetros de la garganta del joven. Por un instante, su humanidad luchó por regresar, pero el hambre, esa necesidad visceral, lo dominó. Cuando todo terminó, Joaquín se arrodilló sobre la tierra ensangrentada, consciente de que no había escapatoria. La bestia era eterna, y con cada muerte, el ciclo se reforzaba. Joaquín caminaba bajo la tenue luz de la luna, con la sangre aún fresca en sus garras. En el silencio del bosque, solo el sonido de su respiración y los ecos de su última presa rompían la calma. La bestia dentro de él estaba satisfecha, pero su alma humana se desmoronaba con cada paso. Se detuvo frente a un claro donde la luna iluminaba un pequeño crucifijo caído, ennegrecido por el tiempo y el abandono. Se inclinó, intentando rezar, pero las palabras no llegaban. Su fe estaba rota, reemplazada por una oscura certeza. El mal que había creído derrotar vivía ahora en él. Miró sus manos, ya irreconocibles, y supo que nunca habría redención. La maldición no se detendría con su muerte. Encontraría otro huésped, otro cuerpo puro para corromper. A lo lejos, un aullido resonó. Joaquín alzó la cabeza y respondió, aceptando que su humanidad se había perdido para siempre.